Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha buscado seguridad. Ha intentado encontrarla en la fuerza, en las riquezas, en el conocimiento o en las promesas de otros hombres. Pero toda seguridad terrenal se desvanece con el tiempo. El verdadero descanso solo se encuentra cuando descubrimos que la salvación no depende de nosotros, sino de aquel que no cambia. Cuando la Biblia habla de ser sellados por el Espíritu Santo, no usa una metáfora ligera. Ese sello es la confirmación divina de que pertenecemos a Dios para siempre. No es una marca simbólica ni un pacto condicional. Es un acto eterno del Dios que no miente. Ser sellado significa que, desde el momento en que creímos, el cielo puso sobre nosotros su señal de propiedad. Hijo mío, ya eres mío para siempre. A veces pensamos que nuestra fe se sostiene por nuestra fuerza, pero la verdad es que la fe se sostiene por la fidelidad de Dios. Cuando el creyente tropieza, Dios no retira su promesa. Cuando dudamos, Él no nos borra de su libro. El mismo que comenzó la buena obra se compromete a completarla. La salvación no es un contrato que firmamos y podemos romper. Es un pacto sellado con sangre. Cada vez que miramos la cruz, vemos la firma eterna de Dios escrita con el sacrificio de su Hijo. Ese sello es una garantía, una certeza espiritual que no depende de emociones ni de circunstancias. El creyente puede sentir miedo, puede pasar por sequedad espiritual, puede incluso fallar, pero nada de eso borra lo que Cristo declaró consumado. La obra de Jesús no fue temporal ni condicional. Él no vino a ofrecer una salvación que depende del desempeño humano, sino una redención perfecta, completa y eterna. Por eso el apóstol Pablo, con convicción inquebrantable, escribió: «Estoy persuadido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús». Ese persuadido es una palabra de certeza, no de deseo. Significa estoy completamente seguro, plenamente convencido. Y esa convicción nace del sello del Espíritu Santo, no de la fuerza del creyente. El Espíritu no es un visitante que entra y sale, es un habitante permanente. No se aloja temporalmente para observar nuestra conducta, mora en nosotros para transformarnos. Él es quien nos recuerda la verdad cuando la culpa nos quiere dominar. Es quien susurra esperanza cuando el enemigo grita condena. Es quien nos levanta cuando el peso de la vida nos hace caer. El sello del Espíritu Santo no es una emoción que se siente, es una realidad que se vive. Y cuando esa verdad penetra en el corazón, el creyente puede descansar. No en su esfuerzo, sino en la promesa inquebrantable del Dios que salva y preserva. Cuando comprendemos que el sello del Espíritu Santo es una obra divina y no humana, el corazón encuentra paz. El creyente deja de vivir con miedo a fallar, porque entiende que la gracia no es un permiso para pecar, sino una fuerza para perseverar. La religión pone la salvación en manos del hombre, el Evangelio la pone en manos de Dios, y en esas manos no hay pérdida posible. El Espíritu Santo no es una simple influencia moral, es una persona divina que habita en el creyente. Él no viene por temporadas, ni visita a los que se portan bien, viene para quedarse. Cuando alguien cree en Cristo, ocurre algo invisible pero eterno. El Espíritu desciende, sella y habita. Ese sello no depende del nivel de madurez, ni de los sentimientos del día, ni de la constancia espiritual. Depende únicamente de la obra perfecta de Cristo. El apóstol Pablo lo expresó con claridad: «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Ese día de la redención no es un símbolo, es una fecha cierta en el calendario de la eternidad. Significa que el sello no es temporal, no se borra con las lágrimas del error, ni se desvanece con la fragilidad humana. Dios no pone su sello para luego quitarlo, lo coloca porque su propósito es eterno. A veces el creyente siente que ha decepcionado a Dios, y su mente se llena de culpa.
Pero la culpa no viene de la gracia, viene del temor. Y el temor siempre intenta hacernos creer que lo que Cristo logró no fue suficiente. Por eso el enemigo susurra: ya no merece ser llamado hijo. Sin embargo, el Espíritu responde desde dentro: aún así, sigue siendo hijo. Ese diálogo interno es la evidencia viva del sello. El Espíritu Santo no solo nos convence de pecado, también nos recuerda quiénes somos. No nos deja perdidos en la vergüenza, nos guía hacia el arrepentimiento. Y cada vez que un hijo de Dios regresa, no está reclamando su salvación, está regresando al gozo de la comunión. El sello no evita que caigamos, pero asegura que siempre habrá una mano extendida para levantarnos. La gracia no nos hace inmunes al error, pero sí nos libra de la condena. Por eso Pablo pudo decir con confianza: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La condenación fue anulada, la deuda fue pagada, el caso fue cerrado. Dios no juzga dos veces el mismo pecado, y si Cristo ya lo cargó, no volverá a exigirlo. Esa es la diferencia entre una salvación que depende del hombre y una salvación que depende de Dios. Cuando depende del hombre hay duda, cuando depende de Dios hay descanso. La seguridad eterna no es arrogancia espiritual, es humildad ante la fidelidad divina. Es reconocer que si dependiera de nosotros, ya habríamos caído, pero porque depende de Él, permanecemos firmes. El sello del Espíritu es también una promesa de compañía. Nunca caminamos solos, ni en la oscuridad, ni en el silencio. Cuando el creyente siente que ha perdido el rumbo, el Espíritu sigue guiando en lo invisible. Incluso cuando no sentimos su presencia, Él sigue presente, porque el sello no depende de lo que percibimos, sino de lo que Él ha declarado. Hay momentos en que el alma se siente débil y el corazón se pregunta si realmente seguimos siendo dignos del amor de Dios. Es allí donde el sello del Espíritu Santo se vuelve más evidente, aunque no lo veamos. La fe no es la ausencia de duda, sino la decisión de seguir creyendo cuando todo parece silencioso. El Espíritu no abandona al creyente en los valles, camina con él incluso cuando la fe tiembla. A veces confundimos el silencio de Dios con su ausencia, pero no son lo mismo. El silencio puede ser parte del proceso de crecimiento, una forma divina de enseñarnos a depender menos de las sensaciones y más de la certeza. El sello del Espíritu no está en lo que sentimos, está en lo que Él prometió. Y su promesa no cambia con el clima emocional del día. Cuando el creyente cae, la religión dice: ahora estás lejos de Dios. Pero la gracia dice: aún en tu caída, Él sigue cerca. Cuando el pecado se interpone, el Espíritu no se aleja indignado. Permanece y obra desde dentro, trayendo convicción, no condena. Convicción que sana, que corrige, que restaura. Porque el sello no fue puesto para romperse con nuestros errores, sino para recordarnos quiénes somos, aun cuando tropezamos. La disciplina de Dios no es una señal de rechazo, sino de amor. El escritor de Hebreos lo afirmó: el Señor al que ama, disciplina. El Padre corrige porque ama, no porque duda de su decisión. Y esa disciplina, lejos de ser castigo, es la prueba de que seguimos perteneciendo a Él. Un padre no disciplina a extraños, disciplina a sus hijos. Por eso, cuando un creyente siente dolor al pecar, esa incomodidad no es señal de que perdió su salvación, sino evidencia de que el Espíritu sigue obrando. Esa voz interior que dice: esto no está bien, es una muestra viva de que el sello permanece activo. La conciencia restaurada por el Espíritu no busca destruir, busca redirigir. Ser sellado significa que, aunque la culpa intente hablar, la gracia tiene la última palabra. Significa que no hay distancia que el amor de Dios no pueda recorrer para alcanzarte. El Espíritu Santo no observa desde lejos, habita dentro de ti para recordarte que tu historia aún no termina. Y cuando finalmente el alma se rinde al amor divino, descubre que nunca estuvo sola.
El creyente maduro no es aquel que nunca cae, sino el que cada vez se levanta más rápido, sabiendo que el Padre lo espera. Esa confianza no es arrogancia, es gratitud. Es saber que el amor de Dios no se interrumpe con nuestras caídas, sino que se demuestra en cómo nos levanta. Por eso, la salvación no se pierde, se vive. Se vive en la dependencia diaria, en la fe que persevera, en la gracia que enseña a andar. No somos sostenidos por nuestra firmeza, sino por la suya. Él prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, y un Dios que promete eso no abandona a los suyos a mitad del camino. Cuando Jesús habló de sus ovejas, no dejó espacio para la duda. Dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Esa es una de las declaraciones más contundentes de la Biblia. Jesús no prometió protección condicional, prometió seguridad eterna. Las manos de Cristo no tiemblan. No hay fuerza humana ni espiritual capaz de abrirlas. Y si Él mismo dijo que nadie puede arrebatarnos de su mano, eso incluye incluso nuestros propios temores y errores. A veces somos nosotros los que intentamos soltarnos, pero aun cuando lo hacemos, su gracia nos sostiene. Si la salvación pudiera perderse, Cristo tendría que morir una y otra vez, repitiendo su sacrificio cada vez que fallamos. Pero la Escritura afirma que su sacrificio fue una sola vez y para siempre. El precio fue pagado en totalidad, no en cuotas. Y si algo quedó completo en la cruz, fue precisamente la salvación de quienes creen. El sello del Espíritu Santo es la confirmación de que esa obra fue aceptada. Es el testimonio interno de que la transacción fue finalizada. Por eso Pablo dijo que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No de que seremos, sino de que ya somos. La salvación no es una meta a la que intentamos llegar. Es una realidad que se nos concedió por gracia. No es el premio a la obediencia, es el resultado de la fe. Y esa fe no es un esfuerzo mental, es una confianza profunda en la fidelidad de Cristo. La religión dirá: mantén tu salvación con esfuerzo. Pero el Evangelio dice: descansa en lo que Cristo ya terminó. Dios no inicia una obra para dejarla inconclusa. Él no promete redención para luego retirarla por debilidad humana. Cuando Jesús declaró «consumado es», estaba cerrando para siempre el ciclo de condena. No dijo «iniciado está» ni «continuará», dijo «consumado». Y esa palabra sigue resonando en el corazón del creyente como una melodía eterna de descanso y gratitud. La seguridad eterna no promueve descuido, promueve devoción. El que ha entendido la magnitud de la gracia no quiere vivir lejos del Dios que lo amó así. El amor verdadero no genera rebeldía, genera transformación. Y esa transformación no nace del miedo, sino del asombro. El alma que ha sido sellada por el Espíritu ya no obedece para ser amada. Obedece porque ha sido amada. Cuando comprendes que nada puede separarte de Dios, dejas de vivir tratando de merecerlo y comienzas a disfrutarlo. Y ese disfrute produce el fruto más genuino de la fe, obediencia por amor. La seguridad eterna no debilita la santidad, la fortalece. Porque solo el corazón que se sabe seguro puede amar sin miedo. La promesa de la salvación eterna no es un concepto teológico seco, es una verdad que late en cada hijo de Dios. Saber que hemos sido sellados para siempre cambia la manera en que enfrentamos la vida. Ya no caminamos con miedo, sino con gratitud. Ya no oramos por temor a perderlo todo, sino para disfrutar de una comunión continua con quien nunca nos abandona. El Espíritu Santo no es un sello simbólico, es el guardián de nuestra esperanza. Él mantiene encendida la llama cuando las pruebas parecen apagarla. Él susurra consuelo cuando el corazón no entiende los caminos de Dios. Y cuando el creyente se siente débil, el Espíritu le recuerda que no fue llamado a sostener su fe, sino a descansar en la fidelidad del que lo llamó. La eternidad no comienza cuando muramos. Comenzó el día en que creímos.
Ese día, el cielo escribió un nombre nuevo en su registro y el Espíritu selló esa escritura con su propia presencia. Desde entonces, cada paso, cada oración y cada suspiro del creyente están acompañados por el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Nada puede romper ese vínculo, ni el pecado, ni el tiempo, ni la distancia, ni la duda, porque el poder de la gracia es más fuerte que toda flaqueza humana. Somos sostenidos, no por nuestra fidelidad, sino por la fidelidad del Dios eterno. El apóstol Pedro lo dijo con una sencillez que atraviesa los siglos. Guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa palabra guardados es clave. No significa observados, significa protegidos. Dios no nos mira desde lejos, nos mantiene dentro de su protección. Su gracia no solo nos salva, también nos preserva. Y cuando finalmente llegue el día de la redención completa, cuando la fe se convierta en vista y el tiempo se disuelva en la eternidad, el sello del Espíritu se manifestará en plenitud. Ese sello será la evidencia final de que el sacrificio de Cristo fue suficiente. No quedará sombra de duda, ni espacio para el temor. Solo el gozo eterno de haber sido redimidos por gracia. Mientras tanto, vivimos aquí, recordando que el mismo Espíritu que nos selló sigue obrando. Él nos transforma, nos enseña, nos guía y nos consuela. Nos recuerda que la vida cristiana no es un esfuerzo por no caer, sino una caminata confiada junto a aquel que ya nos levantó. Y cuando el enemigo intente susurrar que no somos dignos, podremos responder con calma. Tal vez no lo soy, pero estoy sellado, y lo que Dios sella nadie puede desatar. Ese es el poder del Evangelio. Una verdad que libera, una promesa que descansa, un amor que nunca se interrumpe. El creyente que entiende el sello del Espíritu ya no teme perder la salvación, teme vivir sin disfrutarla. Porque la seguridad eterna no es una excusa. Es un llamado a vivir en gratitud, en confianza y en plenitud. Y al final del camino, cuando miremos atrás, entenderemos que no fuimos nosotros quienes sostuvimos la fe, sino la fe la que nos sostuvo a nosotros, porque fuimos sellados, guardados y amados para siempre. Gracias por acompañarme en este mensaje. Si esta palabra te ayudó a entender el poder del sello del Espíritu Santo, compártela con otros. Tal vez alguien hoy necesite recordar que lo que Dios inicia, Él mismo lo completa, y lo que Él sella, permanece para siempre. Gracias por tomarte este momento. De verdad lo valoro mucho. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a acompañarme en el próximo video.